Mi hermana Luisa y yo nacimos en Venezuela. Gozábamos de buena salud. Fuimos muy felices mientras estábamos pequeños. Sin embargo, éramos muy humildes. Mi papá se llamaba Jorge, un hombre admirable que con el sudor de su frente llevaba el pan a la casa. Este vendía bolsas de basura en una esquina muy frecuentada de la ciudad. Por su lado, mi madre era la mujer más hermosa del mundo. Ella se ponía a limpiar vidrios de autos para poder recolectar algo de dinero y ayudar a mi papá. Con lo que ganaban apenas alcanzaba para que pudiéramos comer los cuatro. Muchas veces nuestros progenitores pasaban hasta 1 o 2 días sin comer, pero Luisa y yo nunca nos dormíamos sin degustar bocado. Mi hermana tenía tan solo 9 años mientras que yo 7. Así pasábamos cada día tratando de sobrevivir con lo que nuestros padres nos podían dar. Mi papá no había estudiado y nunca había podido optar por un buen cargo en una empresa. Cada vez que intentaba conseguir un mejor puesto lo rechazaban. Cuando veían su currículum inmediatamente le decían que no habían vacantes. Tú tan solo llegaste al 3er grado de primaria. No tenemos empleo para ti. Esa era la respuesta que normalmente recibía cuando era atendido. Otras veces ni siquiera llegaba a la oficina, en vista de que por sus ropas algo gastadas no generaba buena impresión y no lo dejaban entrar. Nuestra casa no era para nada cómoda. Estaba hecha de láminas de zinc sostenidas por varios palos de madera. No obstante, siempre estábamos de punto en blanco. Es que mi abuela le había enseñado a mi madre que podíamos ser muy pobres pero limpios. Por eso en nuestro hogar nunca ibas a encontrar suciedad. Nuestras ropas siempre estaban impecables. Aunque muchas veces no teníamos para comprar detergente, mi amada madre con mucho esfuerzo se desgastaba sus delicadas manos para blanquear la ropa. Una mañana íbamos mi hermana, mis padres y yo al lugar donde ellos trabajaban. Nos detuvimos mientras esperábamos la señal de luz para cruzar. Cuando por fin nos correspondía, un camión se nos abalanzó muy rápido. Yo era muy pequeño y no sabía qué hacer. Solo me quedé paralizado. Mi madre y mi hermana no lo notaron. Mi papá fue quien se dio cuenta y pudo actuar. Este con todas sus fuerzas nos arrojó a Luisa y a mí lejos del camino. Pero lamentablemente él y mi madre murieron. No les dio chance de apartarse de la vía. Sin embargo, dieron la vida por sus pequeños retoños. Eso fue un trauma para nosotros, pues ya la teníamos difícil, pero ahora se complicaba mucho más la vida. El desalmado que terminó con la vida de mis padres ni siquiera se detuvo a ayudarnos, sino que se dio a la fuga. Mi hermana con tan corta edad se empezó a hacer cargo de mí. No teníamos a nadie más en el mundo, pero nuestros padres nos habían dejado un excelente ejemplo de perseverancia y persistencia. Así que ella todos los días se levantaba muy temprano y me tomaba de la mano. Juntos salíamos a buscar de comer. A pesar de que no teníamos mucha diferencia de edad, ella era mucho más madura. No permitiría que nos muriéramos de hambre. Gracias a Dios, una señora se compadeció de nosotros y le dio a Luisa una bolsa con caramelos para que saliera a vender. El dinero que recolectábamos lo usábamos para conseguir comida. Mi hermana era muy intrépida, así que nos fuimos a una casa muy hermosa por la que constantemente pasábamos por el frente. Cuando llegamos vimos a un señor que jugaba con un niño de unos 3 años. Estos se divertían mucho, tenían un hermoso jardín. El hombre nos recordó a nuestro padre. Es que se veía muy feliz junto al niño. El señor no paraba de mostrarle su sonrisa a su hijo. En ese preciso momento mi hermana decidió tocar el timbre. Cuando el hombre salió no era el mismo que jugaba con aquel pequeño. Su cara era diferente, pero de igual forma nosotros le ofrecimos nuestra modesta mercancía. Luisa le dijo: «Señor, ¿será que está interesado en comprar unos dulces para su hijo?». Pero este muy serio le respondió que no quería. Por su negativa, Luisa quiso pedirle ayuda, así que le dijo que como no estaba interesado en comprar, que si por favor nos podía ayudar con algo de comer. Ella le expresó que no habíamos comido nada en ese día, pero esas palabras al parecer no le cayeron en gracia, pues de una manera muy grosera nos pidió que nos fuéramos inmediatamente de su casa, ya que él no era de beneficencia para estar ayudando a los mocosos de la calle. Sus palabras causaron algo de tristeza en nosotros, pero lo que terminó de rebosar el vaso fue que nos mandó a pedirle comida a nuestros padres. Yo inmediatamente me puse a llorar, ya que antes de hablarle, al verlo jugar con su hijo, me había recordado a mi padre, y en ese momento sentí como que mi papá me estuviera tratando mal. Mi hermana por su lado no se le quedó callada. Ella le dijo que no debería hablar tan feo porque si tuviéramos a nuestros papitos vivos, no nos tocaría salir a las calles a buscar para comer. No obstante, las palabras de Luisa no lo conmovieron. Con mucho pesar nos fuimos a nuestra humilde casa. Esa fue la primera vez que nos acostamos sin comer. Nuestros padres nunca lo habían permitido. Esa noche vi a mi hermanita llorando y sabía que no era porque tuviera hambre, sino porque le dolía que no había podido alimentar a su pequeño hermano. Después de todo pasaron un par de años. Mi hermana Luisa ya tenía 15. Como cualquier muchacha de su edad, siempre quería estarse viendo bonita y bien arreglada. Su ropa, al igual que la mía, era muy vieja y remendada, pero siempre estaba impecable, porque como nos decía mamá, podíamos ser pobres pero limpios.
Un día cuando nos levantamos a vender nuestros dulces, llegamos a una casa muy grande. Cuando tocamos, una señora muy amable nos abrió la puerta. Mi hermana era la que tenía la chispa para vender, así que inmediatamente le ofreció de los caramelos que llevábamos. Esta anciana nos preguntó que qué hacían unos chicos tan pequeños vendiendo dulces en vez de estar en la escuela. Pero Luisa le dijo que no estudiábamos, ya que nos teníamos solo el uno al otro y nos tocaba salir a trabajar para poder comer. La mujer muy simpática siguió hablando con nosotros. Ella hizo algo que no nos esperábamos. Nos invitó a que pasáramos a tomar una rica sopa. Tenía mucho tiempo sin probar algo tan sabroso. Con mucha pena le pedí para repetir. La abuela era muy agradable y me sirvió un segundo plato. Después siguió hablando con mi hermana. Al notar lo sincera que era, nos propuso algo que cambiaría nuestras vidas. Ella, mirando a Luisa, le dijo: ¿no te gustaría venir a trabajar conmigo? Esta casa es muy grande para mí sola y necesito a una joven como tú que me ayude con los quehaceres. Después volteó a verme a mí y dijo: usted, jovencito, ¿no quisiera ganarse un dinerito extra por ayudarme a limpiar el patio y hacer los mandados a la bodega? Aunado a esto, nos propuso que nos fuéramos a vivir con ella. Así tendríamos un mejor techo donde dormir. Eso sin mencionar que nos daría comida, vestido y algo de dinero para nuestros gastos personales. Yo inmediatamente mostré una sonrisa. Me había encantado la oferta, pero la que decidía era Luisa. Ella me volteó a ver y me preguntó que qué opinaba. Yo inmediatamente le respondí que me gustaba mucho la proposición. Posteriormente el tiempo comenzó a pasar y nos acostumbramos mucho a la casa de la señora Rosita. Es que la abuela era un sol, se había ganado nuestros corazones y nos trataba como si fuéramos sus propios nietos. Ella nos ayudó a estudiar. Después de un tiempo nos pudimos poner al día según el nivel que nos correspondía por nuestra edad. Yo me encontraba estudiando el último año de bachillerato, mientras mi hermana con 20 años estaba optando para entrar a la universidad. La señora Rosita había sido muy amable con nosotros. Se tomó atribuciones que no le correspondían. Ella nos decía que si nos ayudaba es porque nosotros le habíamos robado el corazón y quería que nos convirtiéramos en profesionales. Para cuando a mi hermana le tocó hacer formalmente su inscripción para estudiar su carrera, salió muy temprano de la casa y se encontró con una gran sorpresa. Unos autos habían chocado y en uno de ellos se encontraba un hombre herido. Este suceso le recordó el accidente de nuestros padres. Aunque ella no había sido la causante, no se quedó con los brazos cruzados, así que se acercó al automóvil y pudo sacar al hombre que se encontraba adentro. Ella se movió muy rápido porque habían evidencias de que se produciría una explosión. Cuando ya se encontraba con el señor a salvo fue que se produjo la detonación. Gracias a la astucia de mi hermana, aquella persona había salido con vida de ese carro. Después de unos minutos llegó la ambulancia y mi hermana no se conformó con solo salvarle la vida a aquel desconocido, sino que decidió acompañarlo hasta el hospital. En medio del viaje veía al individuo y su rostro le parecía conocido, pero no lograba determinar quién era. Después de echar mucha cabeza logró acordarse. Era aquel sujeto que muchos años atrás nos había negado su ayuda, aquel que no le importaron nuestras necesidades cuando éramos tan solo unos niños indefensos, el que me hizo llorar porque me recordó a mi padre. Después de todo, mi hermana no pudo hacer los trámites que había salido a realizar. Terminó regresándose a casa. Ella nos contó a la señora Rosita y a mí todo lo que había acontecido. Yo no lo podía creer. Yo pensaba que así como él no nos había ayudado, mi hermana Luisa tampoco debió hacerlo, pero después reflexioné y entendí que no podíamos actuar de la misma manera que los demás. Los días siguientes mi hermana estuvo visitando a aquel hombre en el hospital. Para el día que éste despertó, ella entró a hacerle la visita. Él mostró mucho agradecimiento para con Luisa. Ella se dispuso a hacerle una pregunta. Señor, ¿usted cree que yo hice bien en prestarle mi ayuda el día de su accidente? Este, sin entender el porqué de la pregunta, inmediatamente le dijo que sí, debido a que todos debemos estar disponibles para ofrecer una mano amiga a nuestro prójimo cuando fuere necesario. Pero Luisa le inquirió que si de verdad él creía en eso. Por supuesto, dijo él, pero ella en respuesta le dijo: entonces, ¿por qué cuando mi hermano y yo éramos unos pequeños y nos habíamos acercado a su casa vendiendo unos caramelos, usted no nos quiso ayudar, sino que más bien nos trató con desprecio y nos pidió que nos fuéramos de su casa? En ese instante aquel señor quedó desarmado. Mi hermana había usado unos argumentos en su contra y no tenía cómo defenderse. Después de ella salir de la habitación, se quebrantó y terminó llorando. Había entendido que si en ese día podía disfrutar la vida, era gracias a aquella pequeña a la cual había tratado como el más miserable de todos los perros de la calle.